minutos, que son Continuamos 8. con más información aquí en Primera Plana. Son las 8 de la mañana con 19 minutos. Está usted escuchando La Poderosa en el 105.5 FM, la que te gusta. Y pues sí, efectivamente, usted sabe, el pasado 1 de junio, los mexicanos tuvimos la oportunidad de salir a votar por primera vez en la historia de este país por jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una elección que fue, digamos, poco participativa, solamente el 13% del electorado acudió a las urnas, pero es un primer experimento. Vamos a ver qué logramos aprender los mexicanos para el siguiente proceso de elección que tendrá lugar en el 2027, y por eso nos da mucho gusto hoy recibir en este estudio a Elvia Higuera, activista además permanente, pero además también participó en este proceso electoral como candidata a jueza civil. Así es, ¿verdad? magistrada. Perdón, civil. magistrada civil. Elvia, muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Esta es tu casa, como siempre. Adán, gracias. Gaby querida, ambos queridos, muchas gracias. Saludo con mucho gusto también al auditorio que nos acompaña esta mañana. Y además sobre un tema que pues ahorita justamente hay mucha inquietud por parte de la ciudadanía. Cómo va a funcionar el nuevo Poder Judicial, qué va a pasar con todos los asuntos que en este momento pues están ingresando, cómo los vamos a empezar a asignar a partir de las nuevas salas, que ahora hay que decirlo. Vamos a estar al interior del Estado. Esa fue una indicación muy clara en el tema de la reforma, de que teníamos que estar en los distritos judiciales por los cuales estuvimos compitiendo. Bueno, en mi caso yo me voy a Apatzingán, pero va a haber ahora en Zitácuaro, en Lázaro Cárdenas, en La Piedad, en Zamora, en Huetamo, en Jiquilpan, es decir, ahora vamos a estar distribuidos en todo el estado, de tal manera que también la ciudadanía pues tenga como un contacto mucho más cercano con jueces, magistrados, magistradas, que era como parte de la esencia de la reforma, al menos en el caso de Michoacán, que pudiéramos estar muy cercanos a las regiones, que para las personas no fuera una complicación el tener que pagar un transporte para venir hasta Morelia, presentar una demanda, un recurso. Ahora vamos a estar allá sesionando, trabajando. Entonces creo que todo esto pues es importante que la ciudadanía lo sepa, lo conozca, y sobre todo pues ojalá que en el marco de esta elección que tú decías, que fuimos parte de ese experimento, pues ahora tengamos un poder judicial mucho más cercano, sensible, pero sobre todo transparente, que creo que también eso era algo que se buscaba con el tema de la reforma judicial. Y bueno, hubo muchos señalamientos de que las personas que participaron en este proceso para la reforma del Poder Judicial, en la que se eligió a las juezas y a los jueces, en este caso a ti, para como jueza en materia civil en Apatzingán, no tenían la formación académica o la preparación necesaria para poder ostentar estos cargos. Y bueno, si me equivoco, tú me dices, pero tienes estudios de doctorado en materia de Derecho y también eres docente en la misma materia en la Universidad Michoacana y en muchas universidades. Trabajaste en la conformación de lo que era entonces la Dirección de la Mujer, del gobierno del gobierno de Lázaro Cárdenas Batel. Después fuiste la fiscal para la defensa, fiscal especial para los delitos de violencia intrafamiliar. Ándale. Que no era un cargo menor, es muy complicado ese cargo, sí, fuerte, violento y además con un énfasis aguerrido para la defensa hacia las mujeres. Además tienes la presea heréndira, que es algo que se le da a alguien que ha destacado por el trabajo a favor de las mujeres. Y bueno, después consejera electoral, que también es en materia de derecho electoral, pues tiene su énfasis. Así es. Y así es que por trayectoria yo creo que estás consolidada. Sí, yo creo que, este proceso también nos permitió mucho visibilizar el tema de los perfiles, quienes íbamos ahí. Yo respeto pues la carrera, la formación profesional con quienes contendimos, de quienes fueron electos por la ciudadanía. Hay que decirlo que, bueno, en el caso del Estado de Michoacán, hasta ahorita el Instituto Electoral pues no se ha pronunciado en torno al tema de la elegibilidad. A todos y a todas ya los determinó como elegibles. En el caso del INE todavía están en este proceso de revisión de expedientes. Aún no se entregan las constancias de mayoría, que también ahí, bueno, digo yo desde mi postura como a lo mejor como alguien que me gusta el derecho electoral y que he estado dentro de estos órganos, a mí me parece que debió haber sido un proceso previo
a vernos o haberlos puesto en una boleta electoral, porque finalmente los requisitos de elegibilidad pues estaban muy claros en el marco de la convocatoria, se tuvieron que haber revisado el tema de los promedios, que en este caso era importante, el tema de las calificaciones, que también, bueno, quizá muchas veces obtener un 10 no te hace experto en alguna materia, pero aquí fue un requisito de elegibilidad, y en el caso del INE, pues todavía está el proceso de revisión de algunos expedientes. Entiendo que es posible que algunos candidatos pues vayan a recurrir a algunos recursos legales, en dado caso que el INE determinara no entregar su constancia de mayoría, pero yo insisto, creo que tuvo que haber sido un proceso previo a haberlos puesto en una boleta, que la gente los eligiera y después decirle, es que no tienes el promedio que se requirió, ¿verdad? Entonces creo que son como esas situaciones que vamos a ir aprendiendo seguramente conforme la marcha. Era la primera vez que se elegía al Poder Judicial en México, y bueno, a nivel mundial fuimos ahí, al menos regional, fuimos como un referente importante. Entonces, pues ahora a esperar cómo se va perfeccionando este proceso, pero sobre todo a que la ciudadanía esté muy atenta acerca del trabajo que vamos a desempeñar. Yo creo que justamente el hecho de que te hubieran marcado una boleta te pone en una vitrina donde la gente tiene que estar muy atenta acerca de lo que estemos haciendo. Ojalá que la ciudadanía se sienta con la confianza de decirnos en la calle o en cualquier espacio, oiga, yo voté por usted y no se ha resuelto mi asunto. Oiga, yo voté por usted y tengo meses esperando una audiencia para poder comentar con usted mi situación. Que era algo también que había como mucha esta inquietud ciudadana de que la gente no sabía qué hace un juez, una jueza, un magistrado, una magistrada. Entonces creo que también este proceso, esta campaña nos ayudó mucho también para que la gente supiera cuáles eran las funciones, y en base a eso pues se tomara la decisión que ellos consideran la más oportuna. ¿No te deja ahí como un saborcillo amargo el hecho de que haya participado poca gente, Elvia? Como que era quizá una oportunidad más importante que no logramos dimensionar quizá los ciudadanos, sí, para poder ir a las urnas. Sí, yo creo que sí, claro que sí, no fue como quizá inclusive lo que esperábamos. Yo en lo personal tenía una expectativa muy alta en cuanto al tema de la participación ciudadana, porque justamente como ya cuando sales a campaña de territorio, pues te das cuenta de que la gente de pronto decía, ah, sí, oiga, no, sí, yo sí quiero, porque sabe que yo tuve un asunto y me fue súper mal con el tema de la justicia. Yo hice un trámite de pensión alimenticia y aún no me resuelven. Yo sí quiero votar, yo sí quiero votar. Pero creo que aquí en el caso de Michoacán, algo que quizá nos hizo bastante compleja la elección, es que fuera concurrente con la federal. Y entonces, esto lejos de ser como algo mucho más, digamos, operativo, práctico, pues es que juntamos 11 boletas en casi todos los municipios, en todos los distritos. Y entonces de pronto la gente sí, cuando tú ya les empezabas a explicar, miren, pero van a ser 11 boletas. Un diseño nuevo totalmente. Un diseño nuevo, bastante complejo. Y de pronto cuando tú les enseñabas así como un ejemplo de cómo venía la boleta, pues la gente sí se asustaba porque decía, bueno, y ahora es el número. Sí, pero bueno, también si quiere puede marcar el nombre, si se confunde, porque no había foto, no hay un emblema, que luego las personas somos muy visuales, ubicamos colores, emblemas. Pero mire, aquí vienen los nombres, aquí viene el color, aquí viene para que usted le marque. Y entonces tenías que decirles muy pedagógicamente, pero además también te rebasaba mucho porque tenías que explicarle a nivel federal qué cargos iban a elegir. Y si no sabían, o si mucha gente no sabe qué hace un juez o una jueza a nivel local, pues menos un ministro o ministro de la Suprema Corte, porque en su vida habían escuchado hablar de esas figuras, un juez federal, un magistrado federal. Y entonces creo que en ese mar de información que intentamos dar, así como de manera bien sencilla, como muy cercana a la gente, mira, un ministro es la última autoridad en un asunto judicial, etcétera, la gente estaba muy confundida, muy confundida. Yo creo que eso también generó mucho desánimo para el tema de la votación, que hubo mucha confusión en la ciudadanía, que de pronto ya cuando estaban en ese momento de marcar las boletas, porque después mucha gente me compartió, es que licenciada, es que eran demasiadas, o sea, y además uno veía el tanto nombre y decía, ¿y estos quiénes son? Porque también ¿Qué tal si me equivoco y le pongo a otro que no era? Sí, o sea no. La gente veía nombres, decía, pero es que aquí de esta boleta no conozco a nadie. Y entonces las tachaban, de pronto pues hubo mucho voto nulo, pero fue porque sí fue una votación muy compleja.
A lo mejor si nada más nos hubiéramos enfocado al estado de Michoacán, 6 boletas, quizá hubiera sido más sencillo y entonces la gente hubiera ubicado más fácilmente y se hubiera sentido a lo mejor mucho más interesada por salir a votar. Entonces creo que eso incidió en gran medida, pero sí, yo creo que la experiencia nos va a servir de mucho y ojalá que para el 2027, que se viene la segunda etapa de este proceso, pues ya primero tengamos un proceso de campaña mucho más, digamos, mucho más fácil, porque también para quienes salimos a hacer campaña no fue sencillo, teníamos que les cuidar amarraron todo, las manos, los pies, van hasta la boca. Cuidar todo teníamos que cuidar, no podíamos hacer nada. Y entonces no se podían mover. No podíamos hacer nada, o sea, fue como mucho de creatividad, de pensar cómo hago en redes sociales algo tan pequeño, o sea, tener que explicar qué es la materia civil, qué otras materias comprende, por qué es importante que la gente sepa qué pasa cuando firmas un pagaré, etcétera. Y entonces era de mucha creatividad porque realmente estábamos acotados así casi a una campaña en un papelito y un video que intentábamos subir todos los días. Bien complicado. ¿Y cuándo ya recibiste tu constancia por parte del Instituto Electoral de Michoacán? ¿Cuándo inicias ya tu labor como jueza allá en Apatzingán? Y sí se opera desde el municipio, ¿verdad? Desde la cabecera municipal. Desde la cabecera distrital. En este caso yo voy a una sala colegiada. Entramos 2 mujeres magistradas y un hombre magistrado, porque también se cuidó mucho el tema de la paridad en este proceso, que fuéramos igual número de hombres y de mujeres. Inclusive la lógica de las boletas iba en ese sentido, que también fue muy importante. Y empezamos a partir del 15 de septiembre, que bueno, pues ahorita todavía estamos en el proceso de revisión de fiscalización del INE, estamos ahí contestando algunos recursos porque ha habido quien se ha inconformado en contra del resultado y está bien, ese es su derecho, por eso tenemos un sistema impugnativo en materia electoral que ahora pues hay que ver cómo se resuelve en esta materia porque realmente es nuevo y no hay precedentes en el caso de México. Entonces bueno, estamos a la espera de eso. Y también en la parte administrativa, pues ahora estamos viendo el tema de cómo va a ser la ubicación en cuanto a oficinas, porque también el Poder Judicial no había generado un presupuesto para este fin. Entonces estamos viendo cómo va a ser el tema de los espacios, cómo nos van a instalar, los edificios, todo. Pues es todo un cambio radical, porque como ahora vamos a estar en las regiones, pues implica el tema desde el espacio físico, el tema de ver cómo vamos a integrar las salas con el personal, pues toda esta parte que no se había... Pero eso de conformación de espacios y de instituciones ya te ha tocado varias veces. No, sí, ya. Pero también estuve en el Sistema Estatal Anticorrupción. Sí, ya recordé, también, y el Consejo Ciudadano. También. ¡Qué bárbara! No, pues enhorabuena, Elvia, la verdad es de que me parece que pues esta experiencia que se vivió el 1 de junio seguramente dejará algún aprendizaje para ver cómo se pule cada uno de los procesos y de las etapas que vaya a haber en el 2027, porque además empalman también las elecciones constitucionales en el caso de Michoacán para elegir gobernador, diputados, etcétera. Y creo que sí sería sano, conveniente que la autoridad valorara incluso 2 momentos para poder llevar a cabo las elecciones, porque si de por sí con la elección judicial mucha gente pues tuvo ahí un reto bastante complejo, pues ahora no me quiero ni imaginar cómo sería ya con todo el cúmulo de cargos a elegir. Claro, que en este caso, bueno, 2027 serían presidentes municipales, diputados locales, federales, gobernador, porque también es una elección donde se... O gobernador. O gobernadora, Dios quiera que así sea. O gobernadora, Dios quiera que así sea. Dicho sea de paso. Y bueno, y los cargos que están pendientes todavía de elegirse. Entonces sí puede ser, pero inclusive creo que serían menos boletas que las que tuvimos ahora, ¿eh? Creo que sí, entonces ojalá, porque pues lo importante es que la gente se informe, que se sienta como atraída por esta propuesta, que sí de pronto parecía muy complejo de llevarlo a cabo, pero pues mira, se logró. ¿Y si hay mucho trabajo ahí en materia civil? Sí, porque la materia civil abarca lo que es la materia familiar, que es una de las materias, digamos, más sentidas. Ahí se ve todo lo que es divorcios, pensiones alimenticias, que si revisamos la estadística del Poder Judicial, el porcentaje más alto de demandas que hay es por pensión alimenticia. Y que puedes durar divorcios. Años y años. Y yo no sé los jueces o las jueces que piensan que los niños comen qué. sí, aire o sí, papelitos de retroactivos comen. Ajá.
Todo eso ve la materia civil, ve cuestiones de contratos, ve cuestiones mercantiles, que de pronto también mucha gente, a veces de buena fe, pues vamos a avalen la firma de un pagaré, una deuda, y no saben en qué broncas se están metiendo, porque de pronto ya el deudor no paga y entonces hay que recurrir a los avales. Todo eso inclusive nos va a servir mucho para pedagógicamente explicar a la gente. Digo, yo creo que algo que tenemos que hacer mucho desde el Poder Judicial es tener como toda esta cercanía con la ciudadanía para explicarle cuáles son los efectos de cualquier acto jurídico que celebramos, porque finalmente hay consecuencias y hay gente que hasta pierde su casa, pierde algo de valor, porque de pronto pues no se dio cuenta que estaba firmando este pagaré. O luego los nietos que son bien abusivos con los abuelitos, que de pronto los llevan a firmar, o los hijos, las hijas. Entonces, bueno, todo eso nos va a tocar ver. Muy bien. Con lo cual estoy muy contenta y agradecida además con la gente que me dio su voto de confianza. Mucho éxito, Elvia Higuera Pérez, como jueza civil. Magistrada. Magistrada. Sí. Magistrada civil en Apatzingán. Muchas gracias. Gracias por haber estado aquí, Elvia. Nuevamente, gracias. Vamos a una pausa, es muy breve, no le cambie, por favor. Son las 8 de la mañana con 35 minutos.